Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Santoyo Santoyo, matrícula 230-24221 en la licenciatura de Derecho. El nombre de mi asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El día de hoy estamos aquí para hacer un video para dar respuesta al reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano dentro del módulo de derechos humanos en el ámbito internacional? Vamos a analizar dos casos, ya dando lectura y analizando el caso 1. Podemos considerar que en el contexto de este supuesto y considerando que se agotaron los recursos por las faltas administrativas cometidas contra Ana en las instancias de Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal del Derecho Humano, y cometieron el inicio de cualquier procedimiento y que Ana tuvo que acudir a la justicia federal, la cual resolvió de incompetencia para conocer el asunto. Ana tuvo que esperar 2 años para presentar su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo al artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es competente para conocer este asunto la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que de acuerdo al artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia en este asunto y que para que la interposición de la se admitiera, debe haber agotado los recursos de jurisdicción interna y que sea presentada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de que el afectado sea notificado de la decisión definitiva. Y en este supuesto ya transcurridos años, la regla no aplica de acuerdo al artículo 46.2, además establecido en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, artículo 32.2, establece la excepción al requisito por agotamiento de recursos internos e incompetencia federal en el caso de Ana. Y si este supuesto de Ana ya se siguió el procedimiento establecido en los artículos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso pasa a ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al artículo 61 de esta Corte, de esta convención, la cual procederá de acuerdo al artículo 63, 64 y 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos para emitir su fallo y de acuerdo a lo establecido en los artículos 69. El Estado mexicano sí tiene una responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de Ana por los siguientes actos: privación de libertad, regulada en el artículo 7 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 22 de la CPU. La libertad de pensamiento, regulado por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 y 25 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Analizando el caso número 2, en este caso, analizando el caso número 2, en este supuesto los derechos humanos vulnerados a Andrés son la libertad de tránsito regulada en el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fue interceptado y detenido al transitar por la vía pública. Han vulnerado también el principio de legalidad y seguridad jurídica, establecido en el artículo 14 y 6 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda afectación a la libertad debe fundarse y motivarse, ya que es una persona en condición de calle. Así como el derecho a la libertad personal, a ser detenido y privado de su libertad, y este derecho está regulado por el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho a la igualdad y la no discriminación, establecido en el artículo 1, numeral 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fue discriminado en la publicación de redes sociales y la prohibición de prisión por deudas.
ya que lo establece el artículo 7, numeral 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nadie puede ser detenido por deudas, y en este caso fue vulnerado su derecho por no pagar una multa administrativa. Por la vulneración a los derechos humanos de Andrés dan origen a la responsabilidad internacional del Estado mexicano, el cual debe resarcir los daños originados motivo de la violación de los derechos humanos ya mencionados anteriormente y por la responsabilidad vinculante que contrajo en el Tratado Internacional de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, establecidos en el artículo 1.1 y 2 de la Comisión Americana de Derechos Humanos al no proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En conclusión, es importante reconocer la importancia de los tratados internacionales en México en materia de derechos humanos, ya que existe una obligación del Estado en la promoción, respeto, protección y garantía de las prerrogativas inherentes a la condición humana, establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también establecer medidas progresivas de carácter nacional e internacional para lograrlo. En los casos analizados, vemos que aun cuando existe un amplio marco normativo, las autoridades pueden incurrir en detenciones arbitrarias, discriminación, uso excesivo de la fuerza y negación del acceso a la justicia. En este contexto, los tratados internacionales y la intervención de órganos como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son mecanismos indispensables para exigir la responsabilidad del Estado y garantizar las reparaciones a las víctimas cuando los recursos internos son ineficaces.